Bienvenido al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Fuimos liberados de la esclavitud cuando Dios nos remitió. De pronto vemos algún vídeo en YouTube, un tutorial, una receta, un ejercicio, etc. Y queremos hacerlo. Juntamos lo que necesitamos y nos damos cuenta que no tenemos todo a la mano. Empezamos a hacer tal cosa y nos damos cuenta que es difícil seguir las instrucciones y estarlo haciendo a la misma vez. Nos damos cuenta que no tenemos la técnica o no han grabado explicando bien cada uno de los pasos. Nos damos cuenta que todo era mucho más difícil de lo que pensábamos. Por fin entramos en razón y nos redimimos. Preferimos mejor seguir mirando otros vídeos hasta que nuevamente sentimos las costillas de volver a hacerlo. Esta es la experiencia que tenemos cuando algo resulta mucho más difícil de lo que aparenta ser. Nos damos cuenta que nos estábamos preparándonos, no teníamos los materiales necesarios, no estábamos preparados para los retos, dificultades que íbamos a enfrentar. Hoy enseñamos una nueva serie en el libro de los jueces. Quinto libro del Antiguo Testamento. No sabemos realmente quién es su autor. Probablemente fue escrito por distintos autores, donde recopilaron varias historias. Jueces sigue la historia de Israel. En Éxodos, Israel sale de Egipto. En Levítico, Números y Deuteronomio, Israel va vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Josué narra la historia de cómo el pueblo por fin entra a la tierra prometida y empieza a conquistar la tierra. Decimos que iban a conquistar la tierra porque en aquel tiempo la tierra era habitada por los cananeos. Los cananeos eran pueblos idólatras, paganos crueles y muy malvados. Muchos de ellos practicaban sacrificios de humanos, torturaban a quienes conquistaban. Es por eso, cuando Dios le promete a Israel lo que ahora llamamos la tierra prometida, les ordena a exterminar a los cananeos. Deuteronomio capítulo 20, los versículos 16 hasta el 18. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a los hititas, amoreos, cananeos, fereceos, heveos y ebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios. Los israelitas debían entrar a la tierra, tomar posesión y exterminar a todos los pueblos enemigos. Si fallaban en hacerlo, tarde o temprano los cananeos iban a corromper al pueblo de Dios y provocarán a que le dieran la espalda a Dios. Israel debía obedecer la orden de Dios. Jueces inicia con la muerte del gran líder Josué. Jueces capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros sería primero en subir y pelear contra los cananeos? Ha muerto el siervo de Dios y el pueblo necesita liderazgo. El hombre que los ha acompañado desde su
salida de Egipto ahora está en la presencia de Dios y hay mucho trabajo todavía por hacer. Hoy consideremos las primeras victorias. La victoria se convierte en derrota. Las primeras victorias tras la muerte de Josué. El pueblo pide dirección a Dios en cuanto a los próximos pasos que deben tomar. Están buscando un líder, están buscando a alguien que vaya al frente para llevarlos a la victoria y completa conquista de la tierra prometida. Dios le responde. Jueces capítulo 1 versículo 2. El Señor respondió, Judá sería primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. Dios elige a la tribu de Judá, la principal entre las 12 tribus de Israel, para ir al frente y continuar con la conquista de la tierra. Sin embargo, Israel está haciendo la pregunta incorrecta. Han olvidado sus principios, han olvidado su origen. ¿Quién eligió a la semente de Abraham? ¿Quién guardó a los 12 hijos de Israel de morir de hambre en tiempos de Josué, el sonador? ¿Quién guardó al liberado Moisés de morir a manos de los egipcios cuando aún era un bebé? ¿Quién guardó a Israel mientras eran esclavos en Egipto? ¿Quién los guardó en su liberación de Egipto hasta cruzar al Mar Rojo en seco? ¿Quién los guardó mientras peregrinaban en el desierto? ¿Acaso no fue Dios? Dios ha estado con ellos. Dios los ha liberado de toda clase de mal. Dios ha peleado sus batallas, Dios los ha guardado y ahora están buscando a alguien que vaya enfrente para pelear contra los cananeos cuando Dios ha sido quien he estado a su lado todo el tiempo. Buscan un hombre débil, mortal, pecador, en lugar de poner sus ojos en el Dios eterno, que en ningún momento los ha desamparado, pero esta actitud nos sorprende a Dios. Dios conoce nuestras debilidades, nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, y aún así muestra su misericordia. Nos damos cuenta que Judá sale a luchar a la frente y Dios le da la victoria. Libro de Jueces, capítulo 1, los versículos 3 hasta el 6. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simón, suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simón los acompañaron. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fariseos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. Ahí se toparon con Ondi Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fariseos. Adoni Besek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le encontraron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. En este caso, Dios les da la victoria contra un rey poderoso, Adonai Besek. Este rey había luchado contra 70 reyes y a quienes él derrotó los humilló de tal manera que le cortó los pulgares de las manos y los pies. Lo hizo para humillarse y incapacitarlos. A pesar de haber sido un rey tan poderoso, este grupo de guerreros inexpertos triunfan sobre él. ¿Y qué harán con él? Recordemos cuál era la orden que Dios
le había dado al pueblo de Dios. En cuanto a los cananeos, Israel debía quitarse la vida. Israel debería exterminarlos. Es aquí nos damos cuenta que las cosas continúan por mal camino. Judá, en lugar de exterminarlo, de quitarle la vida, lo humilla de la misma manera. Le cortan los pulgares de las manos y pies. Jueces capítulo 1 versículo 7. Entonces Adonai Besek exclamó: 70 reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Lo humillaron de la misma manera que él hacía con quienes él conquistaba. Se está cumpliendo la advertencia de Dios por no exterminarlos. Israel está siguiendo lo mismo camino de los enemigos de Dios. Se están comportando igual en que estos pueblos que no seguían al Dios de Israel, las cosas han iniciado mal. Y desafortunadamente, lo que no inicia muy bien, pronto empeora. La victoria se convierte en derrota. Vemos ahora los versículos 17 hasta 36, que es lo que observamos. Vemos a las diferentes tribus de Israel intentando conquistar distintos territorios, pero también vemos un refrán que se repite una y otra vez: no pudieran expulsar. Los versículos 19, 21, 27, 28, 29 hasta el 33. Y vemos también la idea de que como no pudieran expulsar a los pueblos enemigos, esos enemigos siguieron viviendo en sus territorios. Los versículos 21 hasta el 33. Y luego el golpe. Falta lo vemos en el versículo 34 y el 35. Jueces capítulo 1 versículo 34 hasta 35. Los amoreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amoreos también estaban decididos a permanecer en el monte Jerez, en Ayalón y en Salbín, pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amoreos también fueron sometidos a trabajos forzados. En este caso, los de la tribu de Dan ni pudieron entrar al territorio porque los enemigos estaban decididos a resistir y no ser conquistados. Nos damos cuenta que Israel no pudo derrotar a sus enemigos. Es posible que los cananeos estaban más preparados que ellos. Es posible que los cananeos tenían mejores armas. Es posible que los cananeos eran mayor en número. Como haya sido la situación, es que Israel ya no pudo conquistar por completo la tierra. Por tanto, la advertencia de Dios viene a resonar en nuestros oídos. Deuteronomio capítulo 20, los versículos 16 hasta el 18. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a los hititas, amoreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo mandó. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Israel estaba expuesto a un gran regreso. Pronto los pueblos enemigos
habrían de ejército influencia sobre el pueblo de Dios. Pronto los enemigos se apoderarán de los israelitas. Pronto Israel le dará la espalda a Dios y servirán a los dioses falsos de los cananeos. Pronto el pueblo de Dios pecará contra el Señor y nos damos cuenta que todo esto podría haberse evitado. De la misma manera, Israel hubiera podido evitar todo esto si hubieran puesto sus ojos en Dios. Jueces, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros sería primero de subir y pelear contra los cananeos? Dios iba al frente. Dios estaba con ellos. Ya lo habían hecho en más de una ocasión. No tenían más que confiar en Dios, que los liberado de la esclavitud. Y tras saber que Dios estaba con ellos, lo único que tenían que hacer, Dios peleará sus batallas, es permanecer fieles a la orden de Dios, a la palabra de Dios. Dios les había dado una orden y ellos habían fallado. Dios les había dado un mandato y ellos no obedecieron. La historia que vemos en Jueces, capítulo 1, versículos 22 hasta 26, nos da una gran lección. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron, muéstranos cómo entrar a la ciudad, y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre le mostró cómo entrar en la ciudad, y ellos lo conquistaron a filo de espada, pero al hombre y a toda su familia les perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a lo que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Notemos como la Biblia dice que mostraron bondad, misericordia al hombre, que les dio la información. Esa es la palabra Esed, que significa lealtad, fidelidad. Es la misma palabra que la Biblia usa para referirse a la lealtad, fidelidad que Dios muestra a su pueblo. En este caso, los israelitas mostraron más lealtad, fidelidad al enemigo de Dios que al Dios de Israel. Por cierto, muchos dirán que este se parece al caso de Rahab. La remera en Jericó es distinto, es diferente, porque en el caso de Rahab, ella abandonó su vida y se unió al pueblo de Dios. En cambio, este hombre se fue a otro pueblo donde seguía abundando la rebelión contra Dios. ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje? Nos recuerda que el creyente está en constante guerra. Fuimos liberados del pecado. Fuimos liberados de la condenación. Fuimos liberados de la esclavitud cuando Dios nos redimió y nacimos de nuevo. Pero la guerra continúa. El enemigo desea destruir al pueblo de Dios. No debemos bajar la guardia. El primero de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo que nos rodea, nuestra propia vanidad, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestros deseos, nuestros vocabulario, etc. Todo esto es el campo de batalla. La voluntad de Dios es que cada uno de estas áreas estén sometidas al señorío de Cristo.
Dios debe gobernar cada área de nuestras vidas. Esto significa que moldear cada área de nuestras vidas a la autoridad de la palabra de Dios. Pero la realidad es que fallamos. La realidad es que somos igual que los israelitas. Hemos dejado que ciertas áreas de nuestra vida sigan sometidas al estándar de este mundo, nuestro carácter, nuestros pasatiempos, nuestro vocabulario, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos, etc. Hemos sido negligentes en nuestra vida espiritual y nos damos cuenta que esto nos ha apartado de Dios. Nos damos cuenta porque nuestra vida espiritual ha menguado. Sucede que estamos siendo conquistados por estas influencias malignas que nos llevan a rebelarnos contra nuestro Rey celestial. Sin embargo, la solución es muy sencilla. La respuesta la tienen los israelitas, la respuesta la tenemos nosotros. En el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor quién de nosotros sería primero en subir y pelear contra los cananeos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? ¿Quién es que nos da la victoria? Clamemos a Dios. Seamos sinceros en nuestro arrepentimiento. Seamos sinceros en nuestra confesión de nuestras faltas. Llevemos nuestra negligencia al pie de la cruz. Dios sería justo y fiel en perdonarnos y darnos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dará el poder y la autoridad para hacer guerra espiritual contra el maligno y contra los deseos que hay en nosotros que nos conducen a pecar contra Dios. Con esto termino, mis hermanos, y los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo esta oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración que de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo entregó a Ana Moisés y esto para el pueblo de Dios. Y es no solo una oración, es una promesa y una bendición. Y esta bendición es para todos ustedes, mis hermanos. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto los dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Amén.